Hola, ¿cómo están? Bendito día para cada uno de ustedes. Bueno, estoy dejándoles este video. Bueno, en la dinámica que comencé el día de ayer, para que comencemos a hablar de nuestro cuerpo y la relación que tiene con nuestras emociones. Bueno, ayer les dejé un video en relación a los conflictos emocionales que se profundizan en enfermedades y versus eso el detalle de algunas enfermedades. Desde hoy día en adelante voy a comenzar a dejar videos para que podamos ir desarrollando en conjunto cuál es el origen emocional más detallado en relación a ciertas enfermedades crónicas. Hoy día vamos a comenzar a hablar de la hipertensión, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es comprender a nivel físico qué es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad crónica que se produce principalmente por la presión de la sangre sobre las arterias. Por lo tanto, cuando esta sangre aumenta la presión de su flujo sanguíneo sobre las arterias, se produce la presión arterial propiamente tal desde el ámbito físico. Cuando hablamos emocionalmente desde la biodecodificación o desde el conflicto transgeneracional de la hipertensión, debemos comenzar a revisar lo primero, nuestra historia familiar. Todas las enfermedades que tienen que ver con la sangre, todas las enfermedades que desde sus diagnósticos, desde sus sintomatología tienen que ver con la sangre, nos recuerdan nuestra historia en el transgeneracional y nuestras vivencias con nuestra familia y con el clan familiar. Lo primero es entender que a nivel global la emoción que nos lleva a desarrollar la hipertensión en nuestro cuerpo es la desvalorización familiar. Primeramente, lo primero que debemos mirar en nuestra historia familiar son las historias de abandono, son las historias de desvalorización, son las historias de separación. Cuando nosotros adquirimos una enfermedad crónica, también debemos revisar qué emociones hemos recibido de nuestro clan familiar, cuáles son las historias que estoy repitiendo de mis ancestras o de mis ancestros a nivel general, y desde ahí comenzar a relacionar esta enfermedad que mi cuerpo está manifestando como una oportunidad para poder revertir aquello que está en la energía del clan familiar y que también por añadidura o por el hecho de yo pertenecer a esta energía familiar, también la comienzo a desarrollar. Quiero dejar súper claro en este video que todos aquellos tratamientos convencionales que ustedes puedan tener por sus enfermedades crónicas deben seguir adelante. La biodecodificación es un complemento para ayudarnos a hacernos conscientes de las emociones y de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si complementamos ambas ramas, podemos tener un mejor pasar en relación a estas enfermedades. En ningún momento deben dejar ni abandonar su tratamiento convencional para la hipertensión. La idea es que complementemos. Cada vez que ustedes se tomen su antihipertensivo, también hagámonos conscientes de cuál es la emoción que ha llevado a desarrollar en mi cuerpo la hipertensión. Por lo tanto, como les decía, lo primero es revisar mi historia familiar, comenzar a entender cuál es la desvalorización que yo estoy almacenando en mi corazón, cuáles son las historias de mi clan que me han, historias de abandono, como les decía, de separación, cuál es la emoción, cuál es el miedo que tengo a estos conflictos de separación. Si alguien presenta hipertensión, quiere decir que ha vivido un conflicto de desvalorización con respecto a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde donde yo puedo mirar mi historia, siempre voy a mirar que tengo poco reconocimiento de mis padres, de mi familia. Ya desde la misma forma puedo también estar relacionando esta hipertensión como ciertos ámbitos simbólicos en donde también quiero mantener unida a mi familia, donde existen dificultades que yo no me atrevo a combatir, donde tengo un miedo profundo a poder enfrentar ciertas situaciones a nivel de mi familia, ¿ya? Esas son cosas que uno debe ir principalmente
observando cuando yo desarrollo una hipertensión. Quiero, por ejemplo, hay ciertas preguntas desde la biodecodificación que nos hablan de ciertos desarrollos en la etapa cuando somos un embrión y ciertos desarrollos de cuando nos vamos desarrollando como personas adultas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender que a nivel de nuestra historia, desde nuestra gestación, entender qué cosas comenzamos a heredar de mi clan familiar. Revisemos ahí, por ejemplo, quiero cerrar las puertas a los miembros de mi familia porque no me aman o porque no deseo amar simplemente. Debo revisar esos conflictos relacionados con el amor de mi familia, cuánta desvalorización, cuánto abandono, cuánto miedo he ido representando en la vinculación con personas en mi clan. Aquí no podemos definir quiénes son finalmente aquellos que directamente me van causando esta emoción, pero sí podemos definir y ser conscientes de mi historia familiar. Comencemos a revisar aquellos aspectos emotivos en los que yo me he visto influenciando mi pasado, el cual revive constantemente recordar heridas afectivas que no he logrado sanar. Toda sensación de sentirnos amenazados, de sufrir algún daño, de estar constantemente preparados a cualquier peligro, es lo que finalmente nos va a desarrollar este miedo profundo a ser abandonado, este miedo profundo a tener una separación, este miedo profundo a no poder tener el control de ciertas circunstancias. Por lo tanto, los conflictos que van bloqueando en la toma de conciencia de esta acción es justamente nuestra historia familiar. Si nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo, difícilmente vamos a repetir las historias de nuestras ancestras o de nuestros ancestros. Por lo tanto, cuando tenemos miedos asociados a cualquier ámbito de la familia, a cualquier ámbito de nuestro transgeneracional, debemos comenzar a revisar que mi sangre comienza a aumentar en las arterias y claramente este miedo comienza a generar esta enfermedad como es la hipertensión. Otros posibles conflictos, bueno, en realidad hay muchos conflictos, pero la idea es que vamos dirigiendo la conciencia de lo que ha llevado mi cuerpo a enfermar a mi clan familiar en primera instancia. Otros posibles conflictos, como les decía, emocionalmente hablando de la hipertensión, nos habla principalmente de la desvalorización intelectual, de la pérdida del territorio y de la sumisión frente a la autoridad. No haber sido inteligente o no haberme considerado inteligente para poder haber enfrentado alguna situación, el cuestionamiento de haber necesitado ser más fuerte. Por lo tanto, todo lo que yo les estoy relatando también va de la mano del estrés. La preocupación excesiva también por los miembros de mi familia, por mis hijos, por mis padres, por mi pareja, todo esto, todo aquello que a mí me preocupa a nivel mental, ya sea en la economía de mis padres, ya sea la situación de salud de mis hijos, la situación laborales de mi pareja, todas las preocupaciones que voy adquiriendo a nivel del clan, también van desarrollando en mí este aumento en el flujo de la sangre. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para poder ir revirtiendo este conflicto emocional? Primero, como les decía al inicio, revisar la historia familiar. Comencemos a revisar las heridas de abandono, comencemos a revisar las heridas de separación, comencemos a revisar el miedo profundo que ha vivido mi clan familiar a ciertos conflictos de vinculación en la misma familia propiamente tal. Debo comenzar a revisar el miedo que me producen ciertas circunstancias de mi familia. Por lo tanto, hay muchas cosas de conflictos en relación a mi historia familiar que hoy día van a llevar a aumentar este flujo sanguíneo en mis arterias, produciendo el aumento de la presión arterial. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, infinitamente podría estar hablando de otros conflictos también, como el equilibrio o el conflicto que mis padres tuvieron, a lo mejor
que tiene que ver con el equilibrio entre papá y mamá, cuánta energía he recibido de mamá, cuánta energía he recibido de papá. Por lo tanto, esta necesidad a veces cuando vivimos con padres separados de querer unir a papá y mamá de manera inconsciente también va generando en mí estos aumento de la presión arterial. Bueno, como les decía, lo que tenemos que comenzar a visualizar a nivel simbólico es qué cosas hacemos para poder revertir los aspectos en mi vida, para poder llevar un mejor pasar y para no permitir que mi sangre comience a aumentar. Hay ciertos factores mentales que van a hacer biológicamente que la sangre aumente en mis arterias. Por lo tanto, ¿qué consejos te puedo dar? Comienza a simplificar tu vida. Simplifica tu vida, comienza un poco a pensar simplemente en ti. Comenzar a desarrollar el amor propio. Comienza a desarrollar aquellas circunstancias en donde llevas una vida más simple, más simplificada, no con tanto pensamiento en relación a mi familia. Relájate. Comienza a confiar en el flujo divino, comienza a confiar en el flujo universal. Las cosas que nos pasan en el día a día son siempre las que nos tienen que ocurrir. Por lo tanto, no forcemos ciertas circunstancias y soltemos a los integrantes de nuestra familia. No somos los salvadores de nadie. Por lo tanto, todo el amor comienza por nosotros mismos, comienza por nuestro amor propio, y desde nuestro amor propio también comenzamos a individualizar el pensamiento. Enfoquémonos día a día en solo pensar en nosotros, comencemos a hacer ciertas cosas, comencemos a practicar yoga, comencemos a meditar, comencemos a dormir, comencemos a darnos espacios para caminar, para estar en contacto con la naturaleza. ¿Para qué? Para poder cambiar la perspectiva de nuestra vida. Nuestra mente nos ha condicionado a ciertos sistemas que tienen que ser perfectos ante los ojos de los demás. Cambiemos las estructuras para poder liberarnos del miedo, para poder liberarnos de todos aspectos a nivel mental que nos han ido estableciendo como lo correcto. Comencemos a conectar con nuestro corazón para poder sentir cuáles son las cosas que verdaderamente debo enfocar mi atención. Si tengo muchas horas en mi carga laboral, comencemos a soltar también, porque el estrés también nos va a aumentar la adrenalina y el cortisol, y por lo tanto esto también va a ser un aumento en este flujo sanguíneo. Comencemos a revisar nuestra historia familiar, comencemos a amar nuestra vida, comencemos a amar los defectos y las virtudes con las que llegamos y encarnamos a esta tierra. Por lo tanto, mi consejo para ustedes es eso: cambiemos nuestra perspectiva, trabajemos los miedos, soltemos la historia familiar. Recuerden que no somos los salvadores de nadie, simplemente podemos hacer cosas por nosotros. Enfoquemos la atención en nuestra historia de vida, y cuando nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a enfocar nuestra atención en nosotros mismos, vamos a darnos cuenta y vamos a conectar con todas estas emociones que hemos heredado, ya sea de nuestra historia, o ya sea de nuestra historia familiar, o ya sea del transgeneracional. Acuérdense, revisemos el abandono, revisemos las separaciones, revisemos el amor propio, revisemos esta desvalorización con la que quizás crecimos siendo unos niños heridos, unos niños abandonados. Y hoy día es el momento de hacernos conscientes de cuánto de aquello estoy cargando. Permitámosle a nuestro corazón abrir las puertas para conectar con las emociones que hoy día nos han llevado a enfermar. Esa es la invitación que les dejo el día de hoy respecto a la hipertensión, a trabajar todo aquello. Este video va a quedar subido en mi canal de YouTube, Alejandra Arias o Espacio Ahuancay, para que puedan irse suscribiendo, para ir generando día a día nuevos videos respecto a la biodecodificación y otras cosas también interesantes que vayan apareciendo en el transcurso de nuestra vida y de nuestra realidad. Les dejo un abrazo infinito lleno de bendiciones. Nos encontramos en otro momento y que tengan un bendecido día para ustedes. Gracias.